Si sabemos explicar qué son las acciones, bueno, a todo dar, ¿verdad? Pero si no sabemos explicarlas y tampoco lo saben nuestros socios, para quienes somos parte de la empresa Inclab, pues es importante traerlos a esta sala, que se conecten. ¿Qué son las acciones? Muchas veces yo he explicado, es que las acciones no es como comprar chicles a una tienda, ¿verdad? No es como comprar naranjas meramente. Bueno, sin embargo, algo que sí surge es cómo hacen eh, las personas para ser dueños, para llegar a ser dueñas de grandes empresas, ¿sí? ¿Será que hay algún medio, hay alguna forma? Bien interesante, entonces saberlo explicar. Hay empresas grandísimas como la Coca-Cola, por ejemplo, que se dividen en muchas marcas, ¿verdad? O trabaja muchas marcas. Y esta precisamente, pues no solamente cuenta con un solo dueño, sino son bastantes personas las que forman parte de los dueños de estas marcas mundiales, ¿verdad? Bueno, en el universo financiero existen diferentes prácticas que pueden ayudarte precisamente a alcanzar la libertad financiera y a obtener beneficios económicos. Y obviamente una de estas formas es mediante la compra de acciones. Muchos de nosotros quizás lo aprendimos siendo niños, siendo muy pequeños, pero otros apenas estamos conociendo términos, el significado de tales términos. Y bueno, cuando nosotros compramos acciones correspondientes a una empresa, entonces estamos tomando un beneficio que está al alcance público, es decir, podemos hacerlo, ¿verdad? Todos podemos hacerlo y en algunos casos, pues, no se requiere de tanta inversión. Por favor, apaguen el micrófono. Por favor, apáguenme micrófonos. Gracias. Muy bien. Entonces, muchas veces no se requiere de un enorme capital. Pudiéramos pensar que necesitamos ser súper millonarios. Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. Como les menciono, pudiéramos pensar que necesitamos tener gran cantidad de dinero parte de los dueños de una empresa. Sin embargo, no meramente es así. Nosotros podemos poner cierto capital y entonces este capital va a trabajar por nosotros. Es importante además que cuando nosotros queramos empezar en esta práctica financiera, también obtengamos antes información. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de de muchos compañeros socios de la empresa, que ellos han querido sus ganancias al momento o no entienden cómo se les va a pagar, no saben explicar lo que son las acciones. eh, y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que necesitamos información. Desde el principio necesitamos asesorarnos, necesitamos investigar, necesitamos aprender no solamente los términos, sino el funcionamiento de cada una de las variantes o cada una de las cosas que implican adquirir acciones financieras. Así que algo que vamos a aprender esta tarde es saber los tipos de acciones que existen y de qué se trata A ver, agarramos. de ello. Ahí está, por favor, no enciendan sus micrófonos, por favor. Si no, me voy a quedar aquí hasta que todos apaguen sus micrófonos, no voy a decir nada. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Vamos a ver aquí. Aquí está. Mm, listo.
Ya, gracias, Mauri. Gracias. Em, Le puse mute a todos. Bueno, a mí también. Ahí está. Les decía que es bien importante entonces saber los distintos tipos de acciones que hay, los diferentes tipos de acciones que hay, cómo nos podemos beneficiar de ellos y de qué se trata, ¿verdad? Así que vamos a ver. Algo que sí es importante también que nosotros entendamos es que siempre se tiene un riesgo de pérdida. Y eso, bueno, lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Pero entenderlo más de lleno. Primero, ¿qué son las acciones? Toma nota para aprender qué son las acciones. Y si no tienes cómo tomar nota, pues igual que otras ocasiones, voy a compartir en el chat, el enlace del grupo donde comparto, a ver, aquí está, donde comparto el PDF. Listo, listo. Ahí está. Ese es mi chat. Bueno, un grupo, ¿verdad? Donde comparto los PDF que voy explicando semana tras semana. Bueno, ¿qué son las acciones? ¿Qué son las acciones? Son activos financieros que sirven para representar una parte del capital social correspondiente a una empresa. ¿Me entendiste? A veces ese tipo de definiciones pudieran ser no bien entendidas por algunas personas, ¿sí? Pero vamos a ver, pongamos ejemplos, diferentes ejemplos para más o menos entenderlo. Si hay un terreno y tres personas quieren formar parte de ese terreno, ¿qué se hace con ese terreno? Se divide, ¿no? Se divide y el monto total de ese terreno lo tiene que pagar cada una de las personas, ¿no? Bueno, entonces, esa división de ese terreno, cada una de ellas pertenece a uno de los dueños, ¿verdad? A cada uno de esos tres dueños. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una empresa, ¿qué significa una empresa? ¿Qué envuelve esa empresa? Si terreno, si el inmueble, si la mercancía o los artículos que se venden allí, todo eso se tendría que ver, ¿sí? Ok, en este caso, los activos financieros o las acciones permiten que las personas lleguen a ser parte de los dueños de esa empresa. Ahora bien, cuando una persona adquiere acciones, también adquiere junto con ellos obligaciones y derechos sobre la misma compañía. En este caso, pues una empresa no se puede dividir tal como se dividen terrenos, ¿verdad? Las acciones de terrenos, pero sí a esos, digamos, como trozos simbólicos, se les llama acciones, ¿sí? No estamos hablando de 1 metro cuadrado, de 3 metros cuadrados, sino de las ganancias que obtiene esa empresa cada cierto tiempo, ¿sí?
Ahora bien, en función del número de acciones que tengamos, también vamos a ver si nosotros vamos a tener derecho a voto, si vamos a tener el derecho de exigir información acerca de la situación de la empresa. Debemos saber si tenemos derecho a recibir dividendos y debemos saber también si podemos vender o no nuestras acciones, ¿verdad? Tenemos que saber todo esto. Obviamente, como les comentaba, pues muchos de nosotros estamos aprendiendo apenas en el mundo de los negocios, no sabemos ni siquiera qué son las acciones. Así que este tema está súper buenísimo, a mí me encantó. Y digo, bueno, aprenderlo junto con quienes quieran aprenderlo, ¿verdad? Ok, sigamos. Las acciones entonces nos permiten tener la posesión cada cierto tiempo de ganancia, ¿verdad? De cierta parte de ganancia de una empresa. En el momento en que nosotros adquirimos acciones, pasamos a ser dueños de un negocio, ¿sí? Si nosotros adquirimos parte de esas acciones, nos convertimos en partes de los dueños de esa empresa. Dueños, ¿sí? De un negocio o de una empresa. Aquí, por ejemplo, nuestra empresa Inclap, mediante sus dos proyectos, tanto Keola como InResorts, hemos empezado ¿desde dónde? Desde cero, ¿verdad? Desde abajo hemos empezado. No hemos empezado en una empresa, como ya les hablaba yo de la Coca-Cola, una empresa ya establecida, sino una empresa que está desde abajo, desde cero. Así que por eso las ganancias también han sido un poquito más tardadas porque tenemos que ver primero desde la construcción. Vamos, desde la construcción, ¿verdad? Desde la adquisición de un terreno, la construcción en el caso del edificio, ¿verdad? De nuestro hotel. Hemos visto cómo se ha ido hermoseando y tenemos que tener la pausa, la tranquilidad, la paciencia también para ver el desarrollo, ¿verdad? Así que este negocio pues es a largo tiempo precisamente por eso. En el caso de querer ser parte, por ejemplo, de la Coca-Cola, pues sí se puede ser, pero pues hay que ir a la Coca-Cola y preguntarle con cuánto puedo empezar a ser accionista. Sí se puede, eso es seguro, sí se puede. Obviamente no te van a dar cientos de acciones como en el caso de nuestra empresa, porque para ser nosotros precursores, digamos, de entre toda la gente que al final va a ser parte de estos negocios, pues nosotros merecemos mucho más y eso Omar siempre lo ha dicho, ¿verdad? Se nos da, digamos, una fracción súper buenísima, súper importante, porque nosotros estamos confiando desde un negocio en cero. Ahora, cuando nosotros llegamos a ser accionistas, nos convertimos en dueños de futuros cash flows. ¿Qué es eso? Bueno, el cash flow es una cantidad de dinero que genera la empresa en un periodo de tiempo. A nosotros se nos ha dicho cada año, ¿verdad? Cada año vamos a recibir, ¿sí? De hecho, el Club de Cieneguilla, bueno, el hotel de Cieneguilla ya empezó a generar, Omar lo ha dicho, es poquito porque apenas estamos empezando, un año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Y entonces tendrá que levantar, apenas está siendo conocido, pero bueno, esto eh, debemos de tenerlo presente, ¿verdad? Somos nosotros dueños de cash flows, es decir, de cantidades de dinero que vamos a recibir cada cierto tiempo. Y bueno, también ese dinero que obtiene primero la empresa, trátese la que se trate, tiene que pagar a los propietarios de las acciones, que viene siendo como nosotros, ¿verdad? Que estamos eh, pues invirtiendo en lo que es Inclap. También se tiene que pagar a quienes, a los acreedores en el caso. Y la parte que recibamos depende de qué? Del porcentaje de acciones que uno tenga.
no puedo recibir la misma cantidad de cash flow o de ganancia si tengo 100 acciones a tener, por ejemplo, 100,000, ¿verdad? Entonces, toda ganancia va en proporción a la cantidad de acciones que yo tenga. Es así en el caso de las acciones. Y aquí está en pantalla, encontré estas publicaciones. Por ejemplo, está la acción de la mina de cobre de Stora Kopparberget, datada en 1288, uno de los primeras, ¿qué se puede decir? Como certificado de acciones, ahí está entonces en pantalla cómo eran en aquel entonces, pero ya había compra de acciones, en este caso de una mina de cobre, que seguramente dejó mucha ganancia a la gente en aquel tiempo. Luego, en la parte de abajo vemos de 1752 de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, a favor de doña Juana de Ortega, dice allí. Y pasamos a mano derecha, 1932, también vemos ahí un certificado de 5 acciones ordinarias, dice ahí, de la Baltimore and Ohio Railroad Company. Y tenemos en la parte de abajo, bueno, Perú 2022, el ejemplo de los certificados que también está emitiendo nuestra empresa, certificado de acciones. Así que ahí está, se parecen, ¿verdad? Sobre todo las más recientes tienen un parecido. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Las acciones y la evolución también a través del tiempo. Ahora, hay acciones según su tipología. ¿Qué tipologías? Bueno, hay ordinarias y hay preferentes, que son las más usuales. En el caso de las ordinarias, otorgan al titular, es decir, si tú eres dueño de acciones ordinarias, tú puedes participar en la junta de accionistas de la empresa, ¿sí? Vas a poder opinar, vas a poder votar en la misma. ¿Cuándo vota? Cuando se cambia, por ejemplo, algún gerente, cuando se hace algún cambio bastante grande dentro de las empresas, allí este tipo o los dueños de este tipo de acciones van a tener la oportunidad de opinar y votar. Y bueno, también accedes a un pago de dividendos que no es fijo y se determina usualmente según la política de la empresa. Aquí entonces recibes dividendos, este puede variar y tiene que ver la empresa lo que ella decida darte. Este tipo de activos son emitidos ¿para qué? Para que se desarrolle la sociedad sin endeudarse. Estas acciones entonces sirven para beneficio de la empresa, para que no tenga que pedir prestado en bancos o en algunas otras casas de préstamo o algo así. Ahora, tenemos también las acciones preferentes, que es el que tenemos la mayoría de los socios. Dentro de Inclap, por ejemplo, tenemos esta oportunidad y bueno, el dueño de estas acciones tiene una mayor jerarquía respecto a la de las acciones de los ordinarias, ¿sí? Accionistas ordinarios. En este caso, tenemos fijo, por lo que estamos condicionados a qué, a ser positivos. Y en el caso de que la sociedad o la empresa, ya lo ha dicho Omar, imaginémonos que no diera resultado lo que es el hotel o la aplicación, bueno, se diluye, se termina, pero se te reembolsa prácticamente eso que has invertido. Ahí está entonces. Y luego tenemos lo que es las acciones según su titularidad. En este caso, las acciones de una empresa pueden ser nominativas o al portador. Las nominativas se emiten a nombre del titular, es decir, tienen tu nombre. Y a diferencia de las acciones del portador, como titular de las nominativas serás el único con la potestad para ejercer los derechos y las obligaciones otorgadas por las acciones. Es decir, si tu certificado tiene tu nombre, entonces son acciones nominativas, además de ser que
ordinarias o preferentes, ¿verdad? Y en este caso, bueno, ahí está la, los beneficios. Son acciones que exigen una prestación accesoria, acciones que tienen que ser nominativas por requerimientos legales y acciones que no estén completamente desembolsadas. Es decir, tú como comprador o sí, como persona que ha adquirido acciones, si ves que en tu certificado tiene tu nombre, entonces has recibido acciones nominativas. Y están las acciones al portador, donde, bueno, el propietario posee el título, pero no está a tu nombre, no dice ahí, fulanito de tal es el dueño de tal, 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 no. Y bueno, en este caso se conlleva un menor gasto, ya que no necesitan un registro legal. Yo no he escuchado que la empresa esté trabajando estas acciones, pero bueno, también existen, es interesante saberlo. La transmisión es mucho más sencilla que en las acciones nominativas, puesto que es suficiente con cambiar de mano. Yo te paso el certificado, digamos, o tú se lo pasas a cualquier otra persona. Cualquier persona puede llegar a tener el certificado y se convierte automáticamente en dueña de estas acciones. ¿Sí? No existe un registro de las acciones, entonces se desconoce quién es el dueño real, ¿verdad? Ni cuánto de participación tiene dentro de la empresa. Estas, como ya les decía, no he escuchado dentro de la empresa que se estén trabajando, sin embargo, es bueno tener en conocimiento de su existencia. Ahora, acciones según si está o no cotizando en bolsa. ¿Sí? Pueden ser en función de si cotizan o no en bolsa, se convierten en privadas o las que cotizan. En el caso de acciones privadas, recordemos que ya son las que están en bolsa. Acciones privadas son acciones que no cotizan en bolsa, normalmente pertenecen a empresas pequeñas y medianas. Así que nosotros, ¿qué clase de acciones tenemos? Acciones privadas. Por ahorita, ¿verdad? Tenemos acciones privadas. Y después, bueno, nuestras acciones inclusive pueden llegar a ser acciones cotizadas en bolsa, ya depende de la decisión que se llegue a tomar con el tiempo. Y recordemos que también eh, la bolsa requiere o nos pide que mínimo tengamos ya 3 años o más de que nuestro negocio esté trabajando, que esté dando rendimientos. Nosotros apenas vamos a cumplir, ¿qué? Año y medio de estar trabajando de manera completa, al menos en el resort. Con eso tendríamos que ver si nos vamos entonces a cotizar en bolsa. En este tipo de acciones, su compra y venta se puede negociar en los mercados bursátiles de valores, ¿sí? Es decir, ya puedes hacer otro tipo de negocios cuando estás en bolsa, ¿sí? Ahí está, se hace compra y venta. Recordemos que ahí se escucha que si la bolsa de tal lugar subió, que de tal empresa, que ya cayó aquella. Y bueno, ya esto se tendría que ver con el tiempo en el caso de nuestra empresa, si también logra entrar allí. Sin embargo, todavía necesitamos hacer que nuestro negocio se conozca más, que trabaje más y entonces ya se vería si entramos en bolsa. Pues ya entran empresas más grandes, empresas que están siempre compitiendo entre ellas, ¿verdad? Y obviamente también la ganancia se hace mejor ya estando allí en la bolsa de valores. Ahora, en el caso de otras acciones, bueno, existen las acciones en corto, ¿sí? Así que nuestras acciones o las acciones que tenemos como propiedad podrían, digamos que, tener características de todo lo que vamos viendo, ¿verdad? Nominativas, que no cotizan en la bolsa, y bueno, tenemos que ir clasificando qué clase, perdón por la redundancia, tenemos que clasificar qué acciones hemos adquirido nosotros en la empresa, ¿verdad? Acciones en corto, esas sirven para invertir a la baja, esperando que caigan las cotizaciones y pierdan valor para que el inversionista obtenga ganancias. Esa empresa está
cayendo, está perdiendo, hay muchos inversores que van y compran esas acciones, ¿verdad? Porque saben que, bueno, a lo mejor el primer dueño no tuvo la fuerza para sostenerla, pero él sí, y con el tiempo se hacen fuertes y este hombre se ha enriquecido con aquellas acciones, ¿verdad? Que se dieron, que perdieron valor en un tiempo, ¿sí? Están las acciones rescatables también, que son acciones definidas bajo una temporalidad. Transcurrido este tiempo dejan de existir, por lo que pierden derechos y obligaciones. Así que hay unas que están ahorita y al rato ya no. En el caso de las de nosotros, ¿cuáles son? De por vida, ¿verdad? Esas no son en corto y no son tampoco de las rescatables porque no existen bajo una temporalidad, a menos que las vendas, ¿verdad? Pero van a seguir en manos de otras personas. Están las acciones propias, la propiedad de estas acciones es de la empresa, es decir, no se venden ni se entregan a inversionistas, siempre se quedan en manos de la sociedad. Y están las acciones liberadas, como en el caso de las que nosotros también adquirimos. Y bueno, su valor ha sido completamente desembolsado, se emiten con reservas libres de la empresa y el titular no tiene que desembolsar nada. Bueno, hay dos tipos, parcialmente liberadas y en las que se requiere desembolsar un porcentaje o totalmente liberadas, las cuales están totalmente desembolsadas. Allí está entonces, cuando nosotros hemos adquirido acciones, sabemos que si bien es cierto, no me voy a llevar una mesa, no me voy a llevar una lámpara, porque ya soy dueño, sabemos que soy parte de qué? De los dueños de las ganancias que obtenga esa empresa. Y si esa empresa se vende lo que quede y voy a ser, ¿verdad? Beneficiario todavía de una parte de esa venta final que se haya hecho. Pero en resumen, todas estas acciones nos permiten conocer la clase eh, de negocio donde nosotros estamos, ¿verdad? Y que es bien importante también reconocer que vamos a ser beneficiarios de por vida. Vamos a tener una entrada económica y a medida que nuestro negocio se vaya conociendo más, también la ganancia va a irse incrementando. Así que, acción, ¿qué es? Bueno, el beneficio que me va a dar una empresa por haber invertido allí y tiene que ver con capital. Voy a tener ganancias cada cierto tiempo. Por ahora, nuestra empresa promete que cada año, pero después ya se verá si cada 6 meses o cada 3 meses. Así que ahí está. Para quien, bueno, se le haya hecho un poco difícil entendernos, le voy a compartir eh, este PDF en el grupo donde estoy. Si quieren agregarse nuevamente, les voy a compartir aquí para quienes no vieron, ahí está, el grupo de chat y ahí está, les voy a compartir allí el PDF para analizarlo un poquito más, ¿verdad? Y bueno, siempre falta tiempo, son temas que profundizar, pero bueno, el PDF también nos va a permitir repasar un poco. Así que ahí está, beneficio en bolsa, eh, nos permite competir con otras empresas ya reconocidas, ¿sí? El estar en bolsa nos permite competir con otras empresas ya reconocidas. Es por eso que la bolsa de valores también nos pide un mínimo de 3 años de tener ya ganancias, ¿verdad? Porque ya 3 años permite que mucha gente o muchos lugares u otras empresas inclusive nos conozcan, ¿verdad? Llevamos aproximadamente año y medio más o menos trabajando en el caso del club y bueno, más adelante pues ya veríamos si conviene, porque hasta eso, si conviene o no conviene estar en la bolsa de valores, que siempre se ha dicho, ¿verdad? No necesariamente te va a ir bien estando en la bolsa de valores, porque hasta eso, ¿sí? No necesariamente, o sea, no es una garantía definitivamente que puedas ganar más. Sin embargo, pues ya se vería con el tiempo a qué decisión se llega.
Ahí está entonces, ya vimos qué son las acciones, cuántos tipos de acciones hay y vamos a repasarlo, ¿verdad? De manera personal para que no tengamos duda y no sepamos, perdón, no tengamos duda para a la hora de explicar a otras personas. A ver qué dice aquí. Las acciones se suben a registros públicos. Sí, como vimos aquí, como vimos aquí, hay distintas acciones, ¿verdad? Hay unas privadas, hay unas, este, ajá, aquí están algunas privadas, algunas que son públicas, algunas que están de paso, algunas que duran más. Y bueno, lo importante es que sepas cuáles son las tuyas, ¿verdad? Se suben a, se suben a registros públicos. En el caso de las nuestras, la empresa Inclap, pues sí, se requiere por la clase de acciones que estamos recibiendo, que estén registradas en esos registros, en esos libros, ¿verdad? Con firma y ante notario público. Eso es algo súper esencial. Y bueno, también nos da a nosotros la garantía de que estamos recibiendo algo legal, algo duradero y que no vamos a dejar problemas a nuestros hijos. Así que ahí está. Muchas gracias por conectarse. El tiempo se da, señores. Y bueno, les voy a compartir el PDF allí en el grupo para quienes se quieran agregar. Ya lo puse en el chat. Nos vemos en 8 días, si Dios permite. Feliz año nuevo a todos. Que el 2025 les pinte de colores hermosos, que les dé mucha paz y tranquilidad sobre todo. Y bueno, la salud por delante, que ya lo demás llega por añadidura, ¿verdad? Con trabajo y esfuerzo, pero todo lo demás se tiene a la mano si tenemos salud. ¿Ok? Que Dios les cuide. Hasta pronto.